Pues hola a todos. Vamos a hacer una sesión para encontrarle un poco de sentido, y quizás no hablamos de un sentido en la mente, porque es difícil. La mente, cuando repetimos patrones, cuando repetimos circunstancias que consideramos y ya juzgamos como negativas, no tiende a ayudar a poder meternos en la experiencia que el cuerpo nos está brindando. Hay veces en la vida donde no somos capaces de entender que cuando nos hacemos cargo real de lo que manejamos en nuestras vidas, de lo que ocurre en nuestras vidas, podemos coger la soberanía de sacarle partido a lo que ocurre. No, todo lo que ocurre nos ocurre por un mayor bien. Y esta es una frase que yo repito mucho, pero que nos cuesta mucho entender. Por eso mismo, porque la mente juzga el bueno o malo, juzga lo que se supone que es estar en luz o lo que se supone que es entrar en oscuridad. Y mayoritariamente nadie quiere entrar en esa oscuridad, con lo cual lo que hacemos es rechazarlo. Y lo que la vida nos vuelve a hacer es mostrarlo y traerlo de nuevo. Entonces nos vuelve a traer la experiencia, a ver si esta vez tenemos un poco más de ánimo, para sacar la energía que se mueve dentro. Un trabajo que estoy realizando mucho últimamente es estar en el cuerpo. El cuerpo no se traduce en esos pensamientos o en esas limitaciones que de alguna manera podemos tener. El cuerpo te abre expresiones, el cuerpo te va a abrir y se comunica con electricidad, se comunica con movimiento. Las emociones son emoción en movimiento y están ahí para movernos hacia algo, para poder seguir navegando nuestro camino, pero las juzgamos, entonces cortamos el flow y por eso se sigue repitiendo y repetimos patrones. Hoy tengo a Delfín conmigo. Hola Delfín, amor, que se ha brindado para hacer una sesión, para poder ver un poco qué ocurre en su cuerpo y cómo lo experimenta ella, ¿vale? Muchas veces no hace falta ni siquiera decir qué es lo que nos está ocurriendo, pero cuando tenemos un patrón que se repite en nuestras vidas, y creo que todos tenemos patrones que se repiten en nuestras vidas, es un buen momento para mirar cómo puedo coger la energía, cómo puedo realmente volverme soberana de esta acción y entender que no es algo que se repita porque sí, es algo que se repite porque hay una enseñanza dentro, una enseñanza, hay algo que tiene que moverse en nuestro interior. Así que hoy vamos a hacer una práctica donde vamos a recoger esa energía, vamos a ver qué se mueve en nuestros cuerpos y a la vez que yo la voy a ir guiando con ella en particular, podéis hacerla cada uno de vosotros con vuestro tema, con qué se os repite a vosotros. Entonces es un poco... creo que la vamos a llamar esa sesión para encarnar y honrar. ¿Qué hay de este movimiento? ¿Qué me trae en positivo de este movimiento? Porque en cada acción, en cada negativo o lo que consideremos negativo, hay una parte positiva y en cada positivo hay una parte negativa. Así que vamos a honrar el proceso de poder anclarnos en eso que nos trae, en eso que sí nos va a ayudar a movernos. Y lo vamos a hacer desde el cuerpo. Así que lo primero de todo va a ser entrar en el cuerpo. Vamos a tomar unos minutos para llegar aquí, para hacernos presentes en el cuerpo, en ese espacio que nos va a traer seguridad. A mí me gusta abrir un poco la boca, en esa sensación de dejar caer la máscara. Cuando abrimos la boca es como si soltáramos la cara, soltáramos esas máscaras que nos ponemos en cada momento para aparentar ser algo, para sostenernos o controlar alguna situación. Simplemente con el hecho de abrir un poquito la boca, dejar que tu labio inferior se abra un poco, puedes empezar a sentir cómo eres más consciente de si hay alguna tensión en tu cara, en tu zona mandibular. Y puedes pedirle a tus ojos que se vayan relajando en ese permitir cerrarlo. Cerrarlo, que significa abrir esa mirada interna hacia ti. Y relajando la frente. Y entrando en ese espacio donde no hace falta ponerte ninguna máscara, al contrario, quieres relajarla.
poder llegar a ese lugar donde todas las máscaras habitan y te dan la bienvenida. Este es un espacio donde puedes abrirte a la tristeza, abrirte al enfado, abrirte al sentirte perdida, a la frustración, a la alegría, a la curiosidad. Vamos a permitirnos llegar a ese espacio donde todo es recogido, donde todo tiene un lugar de estar, un lugar de habitar. Y a la vez que nos permitimos quitarnos esas máscaras, vamos a prestar atención a nuestro abdomen y sentir si tengo un abdomen contraído o está ligero, llevando la atención y el foco a dejar que ese abdomen pueda respirar, que mi respiración pueda llegar hasta el abdomen, hacia ese lugar donde se acumula la energía, ese lugar donde ese dantián, donde energéticamente se generan los movimientos. Puedo llevar mi respiración hasta allí. Con estos dos pasos ya hay un momento donde puedes sentir seguridad, la seguridad de que estás acompañando tu respiración, que tu respiración trae la presencia a tu cuerpo y te alineas con esa tierra y con ese cielo, en esa presencia de estar con tu espina dorsal, con tu columna recta. Y algo que todavía ayuda más es dejar que el espacio se abra. Así que una vez que sueltas la máscara y que te permitas estar en el cuerpo, permitiendo que los movimientos se den, puedes llevar tu foco de atención a la parte trasera de tu boca, a la parte trasera de tu corazón, a la parte trasera de tu estómago. Como si fueras capaz de sentarte en ese sillón de rey, de reina, y dejar que todo ocurra, entrar en ese campo, en esa capa de energía donde todo se relaciona. Y desde ahí vamos a ir abriéndonos a esa energía, a esa capa a la que llamamos femenina, que no tiene que ver con géneros ni con arquetipos en este caso. Tiene que ver con esa energía que cuida, con esa energía que nos nutre, con ese sentir la vida ocurriendo, la nutrición sucediendo. Y desde ahí es como coger la frecuencia, dejar la frecuencia para que todo pueda llevar un orden donde se pueda ir moviendo y sin esa necesidad de entenderlo desde la mente, dejar que todo ocurra en el cuerpo, que el cuerpo se realinee, se reajuste. Dejarnos caer ahí, abriéndonos a sintonizar con esa capa de nutrición, con nutrirnos, donde no tiene que ver con hacer nada, más bien es dejarte caer y soltar todas las partes dentro de ti que se anudan o se tensan y no encuentran la nutrición natural del momento, se desconectan. Y respirar ahí, respirar en esa seguridad, en ese sentir que la vida te nutre, que solo por estar, solo por ser, podemos sintonizarnos con esa capa de nutrición. Y desde ahí es ir abriéndonos a coger la responsabilidad, por mucho que nos duela a veces, por mucho que no entendemos, de que cuando algo ocurre, hay una parte de nosotros que lo genera, que puede que la mente no esté de acuerdo, pero que tú, como experiencia de alma, que has venido a experimentar, a vivir situaciones,
Tu alma no entiende aquello que es bueno o malo, o que tu ego considera bueno o malo. Por eso es más fácil cuando te puedes abrir en esta sintonía de nutrición. Desde ahí sentir el cuerpo. Vamos a ir tomando contacto con el cuerpo. Permitir que cada respiración te lleve a sentir esa nutrición, esa relajación, ese tener que dejar de luchar o controlar para pasar a recibir, al acto de recibir. Recibir esa energía que por derecho todos tenemos, la energía de nutrirnos, de llenarnos. Vamos a traer la presencia vamos a nombrar esos sucesos que se nos repiten en la vida y cómo esa energía es recibida en el cuerpo. ¿Vale? Vamos a sentir la electricidad en el cuerpo. Cada uno de nosotros va a tomar contacto con ese patrón que repetimos. Y vamos a ver qué cambia en nuestro cuerpo. ¿Qué cambia cuando traemos esa energía, cuando encarnamos esa energía? Así que, Delfín, te voy a pedir que abras tu espacio a encarnar esa experiencia que estás viviendo donde se te han ido repitiendo patrones en torno a algo muy concreto. Vamos a sentir en el cuerpo dónde sentimos esa experiencia y cómo la sentimos. Pues si podemos ver y sentir ese cambio entre estar abiertos a recoger, estar abiertos a esa nutrición y de repente traer esa energía, una energía de algo que aparentemente te pone tensa. Aparentemente hay algo ahí donde, hay algo aquí que tengo que mirar porque no percibo la fluidez en esto que ocurre. ¿Notas el cambio en tu cuerpo? Sí, perfecto. Pues vamos a ir recordando que se va sintiendo para luego ir comparándolo al final del proceso y ver los cambios. Y vamos a afirmar, me hago responsable de esta experiencia, y puedes decir tu experiencia en alto para ti, de esta experiencia en concreto que estoy viviendo, y reclamo el placer que hay en esta experiencia. Reclamo la conciencia que hay detrás en ello. Así que en esta experiencia, la que sea para vosotros, la que sea para ti, Delfín, me hago responsable para recoger el placer que hay detrás de ello. Y siente, si simplemente afirmando hay un cambio en tu cuerpo, sentid. Si simplemente afirmando el hecho de me voy a hacer responsable de esta acción, en vez de ponerla fuera, voy a llevarla adentro. Pero no solo para hacerme responsable, sino también para recoger el placer que hay detrás. A veces no somos capaces de ver que hay un placer en algo porque lo consideramos sucio, feo, malo. Pero siempre hay placer en toda acción, por muy dolorosa que resulte. Así que estoy preparada en este momento para encarnar el placer, para empezar a ver el placer que hay en mi cuerpo ante esta experiencia. Y vamos a ir respirando en ello, respirando en ello. ¿Con qué me conecta? Si abro el placer, ¿qué hay de placentero? ¿Qué me aporta esta experiencia? ¿Dónde? Voy a ir abriendo el concepto del cuerpo
¿Dónde está presente esos pequeños movimientos, esos pequeños espasmos, esa pequeña hormigueo, esas pequeñas sensaciones? Me voy a ir permitiendo abrirlo. Me voy a ir abriendo al placer que hay detrás de esta experiencia. Muchas veces no entendemos que el ser humano actúa a través de un deseo. Y a lo mejor no es exactamente lo que tú querías, pero hay un deseo detrás, hay un deseo de experimentar algo, hay un deseo de aportar algo. Pero al negarlo, no somos capaces de recibirlo. Así que por ahora vamos a trabajar con sensaciones. Vamos a ir abriéndonos a ese placer. Elijo abrirme al placer, elijo asumir la responsabilidad de mis actos y conectar con el placer que esto me aporta en el cuerpo, el placer que estas experiencias me traen. Quizás podamos empezar a tener alguna emoción, sensaciones en el cuerpo. O ir viendo donde al principio, cuando cogíamos esta energía y la traíamos, había rigidez en el cuerpo. Y ahora, cuando me abro a recoger su placer, puede que haya una sensación diferente en el cuerpo. Me hago soberana para recoger el placer de esta experiencia, lo que esta experiencia me aporta. Decido cogerlo para encarnarlo y para moverme ante esta situación, dejando de negarla o rechazarla y trayéndola a mí, y llevando al cuerpo a abrir el placer que hay detrás de la experiencia. Aunque la mente no lo entienda, el cuerpo lo entiende, el cuerpo es sabio. Puedes simplemente dejarte guiar por el propio placer, los propios movimientos que hay en el cuerpo, las propias sensaciones, dejando que el movimiento de esta experiencia se lleve a cabo. Cada experiencia está ahí para mover algo en nosotros. Así que es ir respirando, conectando con la respiración, con las sensaciones corporales, viendo cómo se puede ir abriendo los poros de tu piel, cómo puede ir abriendo información. Puedes ir dejándote guiar por ella, dejando que tu cuerpo experimente el placer de esa experiencia. ¿Y con qué te conecta? ¿Qué se abre? ¿Qué te aporta? Y una vez que no lo rechazamos ni lo negamos, podemos llevarlo a conciencia. Podemos traer aquí esta conciencia y hacerla nuestra y abrirnos a ella, abrirnos al movimiento, abrirnos a lo que aporta, dejar de sentirnos culpable o vergüenza para pasar a ser soberana, soberana de las acciones, soberana de tus movimientos, dejando al alma que te dé la información, que se abre. Soltando las máscaras, soltando el estómago para poder dejar que el movimiento se dé.
siendo la testigo de la experiencia, llevándote a ese sillón, siendo testigo del movimiento que hay. De cómo incluso hay placer en esas experiencias que a veces consideramos negativas, dolorosas. Dejando que se abra en tu cuerpo, que la electricidad se dé, que el movimiento nazca, que la finalidad de esa experiencia te toque, te mueva, navegue en ti. A medida que podamos ir relajándonos más, soltando la máscara, dejando a la mente descansar por estos momentos, abriendo ese estómago para que pueda fluir la energía, dejando que la energía se mueva libremente, sin juicios, sin frenos. Si la mente pone mucha objeción, recuerda invitarla a descansar. Recuerda volver a llevar tu atención a soltar la mandíbula, abrir, dejar caer el labio inferior, abrir tu estómago, dejarte caer en esa parte trasera de tu vasija, esa parte trasera de tu cuerpo, y permitir que el movimiento te nutra. Que el placer aparezca más allá de tu mente. Porque no rompemos patrones jurándonos en la mente que nunca más volverá a pasar. Rompemos patrones cuando dejamos que ese movimiento nos llene, nos dé la información que tiene para nosotros, permitiendo que el movimiento navegue, nos mueva. Recogiendo la información. Preparándonos para estar presentes en cada experiencia, por muy dolorosa o negativa que la mente te haga pensar que es. Presente en tu cuerpo, presente en los movimientos, presente en la electricidad que se pueda mover en este momento. Y quizás te lleve más de una sesión poder meterte y dejar que la energía fluya libremente y se expanda y te conecte con toda la información. Así cuán adicta seas a creerte lo que la mente te dice o la mente juzga. Pero cada sesión te va a brindar la oportunidad de ir abriéndote un poquito más. Un poquito más. A coger la soberanía de tus acciones. A poder estar presente en ellas. A honrar cada movimiento y cada experiencia en tu vida. Sabiendo que en todas ellas va a haber algo que te nutra. Algo que te conecte. Algo que te recuerde. Y dándole espacio para que esas
conexiones se den. Permitiéndote conectarte con el placer de experimentar, dejando que tu alma coja el placer de experimentar. Dejar que tu alma se sienta viva a través de tu envoltorio. Y que tu cuerpo sienta ese estado de viveza. Sienta la electricidad, la vida corriendo por él. Vas a seguir conectando con tu respiración y conectando con los movimientos del cuerpo, abriéndole la puerta al placer de esa experiencia concreta que has elegido, que estás trabajando. Ese patrón que repites y que hasta ahora eran juicios hacia ti y que ahora, cuando puedes dejar un juicio al lado y abrirte a conectar con la parte positiva, con el placer de la experiencia, con reconocer la sabiduría que hay detrás de tu elección de vivir algo así. Conectar con la sabiduría de tu alma, aportándote información, aportándote ese recuerdo, ese contacto. Y sintiendo y experimentando cómo lo percibe el cuerpo. Cómo tu cuerpo está percibiendo esa apertura, esa aceptación. Y quizás te ayude a ser más consciente. ¿Dónde están los bloqueos en tu cuerpo? ¿Dónde están los nudos que no te permiten abrirte totalmente a esa energía de nutrición? Lleva tu parte de conciencia, de poner foco, atención, de ser testigo. ¿Qué partes de tu cuerpo necesitan mayor atención, mayor mimo, mayor cuidado? Quizás es un buen momento para comprometerte con esa zona, de mirarlo por 5, 10, 15 minutos al día, durante 2, 4, 8 días, que te resuena a ti en tu interior. De buscar el placer que hay detrás de ese nudo, de esa tensión, de esa manera de hacer las cosas así. Quizás culparte, darte vergüenza en la manera en la que actúas, no tiene beneficio.
Quizás puedas sentir que hay sabiduría en cada vez que actúas, en cada vez que se repite un patrón, que haya una sabiduría detrás de ello, a la que te abres a conectarte, a la que tu cuerpo se abre para experimentarla. Quizás puedas sentir que cada acto, cada experiencia es sabia, a pesar de que no la entiendas, que la hayas negado. Y a partir de ahora eliges abrirte a ello. Qué placer experimenta mi alma detrás de cada acción. Voy a abrirme a conectar con ello. Voy a dejar de culparme, de machacarme, para abrirme a conectarme con mi sabiduría, con la sabiduría que hay detrás. Voy a empezar a honrar a mi alma de verdad. Voy a empezar a honrar mi sabiduría, a anclarme en ella y abrirme a la experiencia. Empezando a abrirme al placer que hay en cada acción. Y el placer te abre siempre una información, te abre nuevos caminos, nuevas conexiones. Te permite recordar. Y vamos a estar 2 minutos más, dando la oportunidad a ese placer que se expanda, a ese placer que encarne el cuerpo, que esté presente. A coger mi soberanía, a volver a afirmar que me hago responsable de mis acciones y del placer que trae cada acción que tomo, consciente o inconsciente. Y abrirme a sentirlo en el cuerpo, a conectar con él, a nutrirme de él. Recordando los 3 pasos de soltar la máscara. Ayuda a tu ego a soltarse. Deja caer tu labio inferior. Ábrete a no tener ninguna máscara, ninguna opinión al respecto. A abrir y expandir esa energía, abriendo tu abdomen y siendo testigo, dejando de colocarte en ese lugar de lucha, en esa primera línea de guerra, llevándote a esa retaguardia que deja que la energía se mueva, donde puedes observar y ver con claridad y sentir y acoger y abrazar la experiencia y nutrirte de la experiencia. Por muy oscura, fea, mala, dolorosa que consideraras en un primer momento, eligiendo estar presente, siendo soberana de tu vida, honrando a tu alma, nutriéndote del placer de experimentar, de estar viva. Este ejercicio es muy sencillo y
Podemos decidir hacerlo cada noche al acostarnos o cada mañana. O esperando en una cola o viendo la tele. Reclama tu soberanía, reclama tus acciones. No eres víctima, no eres culpable, no hay vergüenza en ellas. Cuando te anclas en ella, cuando la reconoces, hecha consciente o inconsciente, puedes elegir vivir el placer de ella conscientemente, dejar que la energía te nutra, moverte desde esa nutrición. Mm. Mm. Vamos a poner una mano en el cuerpo donde sientas que va bien para ti, en ese formato de ya hasta aquí. He estado trabajando en esta práctica que voy a recordar y voy a comprometerme a hacerla más de un día, soberana de mis actos, reclamando el placer de ellos. Porque lo que resistes persiste y aquello que te permites abrazar se mueve y deja espacio para nuevas maneras de hacerlo. Así que prueba esta técnica. Si quieres cambiar patrones en tu vida, quieres cambiar acciones que se repiten. Y si quieres dejar de sentirte culpable o víctima de la vida y quieres decidir coger la soberanía de quién eres y elegir vivir alineada al placer, el placer que hay detrás de cada acción, de cada experiencia, de cada momento. Cuéntame cómo ha sido para ti. Y voy a pedirle también a Delfín que nos cuente qué ha experimentado, qué sensaciones han ido abriendo en el cuerpo, si le ha sido fácil meterse en ello o ha visto una pequeña puertecita para seguir cultivándolo, metiéndose más y más. Como os digo, es un acto que depende de cómo tengas construida esta estructura mental, de lo fuerte que sea. Te va a llevar un poquito más o menos de tiempo, pero se nota algo en el cuerpo, esa electricidad se mueve. Y no me digáis, es mucho más empoderado elegir vivir y disfrutar de lo positivo que has generado que sentirte culpable y hundido. ¿Verdad, Delfín? Es un claro sí a que esta manera implica algo diferente. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido a ti? Pues al principio difícil. Tenía la mente y toda la parte detrás del cuello muy, muy escogido. Y sentía toda parte de mi útero, de mi bajo vientre, intestino y el plexo como hinchado y es que no podía casi bien respirar y estaba luchando. Y más luchaba, más me dolía la cabeza. Hasta que un momento era tan fuerte y sentía mucha rabia, mucho enojo, balanceándose con la tristeza. Y era, tengo que elegir entre la rabia o la tristeza, no sé por qué. Y hasta un momento donde he sentido paz, que no había que elegir en ninguna, de poder meterme en el útero y sentir al final ese vacío
esa tristeza, esa rabia, esa injusticia, esa culpa y la vergüenza de conectar con esa parte. Es como ha sido directo la emoción de útero, parte sexual, culpa, vergüenza. Y también miedo, bueno, sentía el corazón allí. Y sí, encontré más paz en ese vacío, más profundidad, estar presente en esas profundidades que temo. Y desde allí sentí que se iba realineando en mi cuerpo y que podía como retomar una rectitud, una alineación y abrirme. A un momento mis manos solas se han abierto en mis piernas, digo, ok, sí, me dejo recibir, me dejo recibir. Y todavía mi mente me dice, no, pero es que tienes que dar, hay que dar, no, no mereces, no mereces. Y es que es más lucha que nada, me doy cuenta que sí, de recibir y de dar es, no sé, será igual. Wow, todo lo que compartes, ¿vale? Todo lo que compartes está ahí. Muchas veces no podemos llegar a encontrar esa energía que es por derecho. La energía de recibir viene por derecho. En esa energía de recibir automáticamente estamos tan llenos que lo que hacemos es fluir y damos. Pero esa base de llenarnos donde podemos dar. Entonces, cuando realmente te permites conectar con eso que yo llamo esa energía femenina, más allá de los géneros, más allá de cualquier arquetipo, es esa energía que está ahí, es esa energía que te llena, que te brinda esa oportunidad de llenarte. Y cuando estás llena, das. Es la manera más fácil, eso es orgánico, no tienes que hacer nada, tú no tienes que hacer nada, no tenemos que hacer nada para llenarnos. Más bien tenemos que dejar de generar esos nudos que generamos o esa distorsión en la mente de no me lo merezco. Y ahí es a lo que te enseña. O sea, cuando te abres a esa energía del placer también es enséñame dónde estoy poniendo los nudos para no ser capaz de recibir. Y hay un momento, como tú bien dices, que te abres, porque no hay otra opción. Lo natural es abrirte a recibir y a estar ahí y alinearte. Porque recibir significa alinearme con la fuente, estar presente en ella. Vuelvo a alinearme con ella y desde ahí hay otra opción, otro movimiento. Hay una alineación, porque si no, al final vivimos la vida en base a nuestros miedos. Aquello que nos da miedo viene delante para mostrarte algo. Y aquello que te da miedo no es más que tu grandeza también. Cuando te permites atravesar ese miedo y decir, ok, dame la mano, vamos a saltar juntas de este paracaídas. Te lleva a esa grandeza, a esa conexión, donde tú decías, mi útero, esa conexión con lo profundo. Nos da miedo lo profundo. Por eso esta sociedad está viviendo en lo superficial. Por eso hay lo que hay en el exterior ahora mismo. Y necesitamos dejarnos caer en lo profundo. ¿Qué puede haber en lo profundo? ¿Qué puede haber en lo profundo? Más que ese vacío existencial que te lleva directamente a Dios. Es bello y profundo. Por eso yo agradezco a cada persona que al final decide trabajar, decide estar ahí presente, decide ser parte de este cambio, que no tenemos que hacer nada más que estar dentro, más que atrevernos a ir a eso profundo. Las acciones que tenemos que tomar son ese empuje de esa mirada y esa conexión y ese me abro a llenarme, me abro a llenarme. Eso que parece tan fácil resulta tan difícil tantas veces. Como, wow, es súper fácil. Es verdad que cuando me meto dentro y que voy haciendo ese trabajo, es, es el cambio, se transforma, sí, y puedo percibir todavía más, poquito más placer. Todavía no es el súper placer de entrar a vibrar allí, pero cada vez un poco más y me da como alivio, ¿no? Me da más curiosidad y más ganas de ir siguiendo.
Gracias. Y justo está para decir curiosidad, ganas. O sea, la gente no entiende la palabra placer. Placer es movimiento. Placer es eso que se nos da en el cuerpo donde automáticamente cuando estabas haciendo el trabajo tu cuerpo se iba moviendo. Se iba moviendo. Es movimiento. Pensamos que el placer es solo tener un orgasmo y gritar y chillar. No, hay mucho más. Hay muchos estados de placer y tenemos que acostumbrarnos a ese pequeño placer, a ese placer que te mueve. Que te mueve, ese es el movimiento de cada vez que me muevo siento ese placer, esa conexión que hay ahí. Ese es estar viva. El placer es estar viva. Así que muchas gracias. Espero que lo pongas en práctica. Ponlo en práctica. De verdad, hay tanta sencillez. Las prácticas son tan sencillas que queremos, nos es más fácil hacer el pino puente mientras tenemos algo en la boca, o sea, nos complicamos la existencia tanto. Y parece que eso sí que puede funcionar. Y lo más fácil que es, permítete mirar dentro y deja de sentirte una víctima de tus acciones. Y si todo lo que actuara para tu mayor bien, y si tu alma guiara tus pasos, y detrás de cada acción, por mucho que la juzgue tu mente, hay sabiduría y hay conciencia, porque no hay otra cosa en este universo que conciencia. Y si te permites abrirlo y conectarte con ello y recordarlo y sintonizarte, dejarte nutrir por eso que es. No lo que juzga la mente. Nuestras mentes juzgan tanto. Es increíble cómo van haciendo nudos y nudos y nudos. Pero llega un momento que está ahí y le das gracias. Gracias, ahora un momento déjame, quiero llegar a lo profundo. Quiero llegar a lo profundo y ver qué ocurre. Y nos da miedo. También otra cosa, nos da miedo llegar a su profundo y llegar a conectar con Dios. Porque también tenemos una idea muy rara de lo que es Dios. Pero es conectar contigo al fin y al cabo. Conectar con ese tú, con esa parte de ti. Es conectar con tu autenticidad. Ay, que también nos da miedo salirnos del rebaño, ser auténticas. Y de ahí donde hay un miedo hay una grandeza. Así que honrando esos miedos que te van brindando la oportunidad de ir trabajando hacia tu grandeza. Esa grandeza que es orgánica también, no hay mucho que hacer. Más bien que dejar de hacer. Este trabajo yo creo que va de eso, deja de hacer. Deja de hacer. Qué bueno compartir contigo. Wow. Qué bueno. Muchísimas gracias, me encanta. Qué bueno hacerlo así de fácil, así de fácil. Pues esta era una sesión para ella, al final le hemos hecho una sesión, pero también quería que fuera un poco, hace meses que no estoy haciendo nada más que trabajar en mí, nada más que realinearme yo, nada más que prepararme 2 tesis de 2 formaciones que estoy recibiendo para poder impartir. Y era un poco compartirlo. Una de ellas tiene que ver con el shadow work, que es el trabajo de lo oscuro. Reconocer que en el dolor hay placer, que en todas las acciones que consideramos que nos traen dolor, en todas hay placer. Y hay algo muy chulo, o sea, de lo que cada vez soy más consciente. O sea, tiene que ver mucho con el sadomasoquismo, con el trabajo de BDSM, con el kink, que a mí me tiene fascinada. Todo ese mundo que parece súper oscuro es el mundo donde he encontrado a gente con mayor conciencia. Y todo habla de lo mismo. Habla de entregarte a Dios, de conectar con Dios y de alguna manera decir sí. Se generan espacios de seguridad donde te atreves a decirle sí, sí a cada experiencia. Ojalá le dijéramos sí a cada experiencia de la vida y en vez de estar en un cuarto pequeño, pudiéramos estar en nuestras vidas diciéndole sí. Doy el consentimiento a vivir. Y quizás primero venga en base a dolor para convertirse en placer, o quizás sea simplemente placer y se convierta en un mayor placer en ese éxtasis del que hablábamos. Pero digo sí, doy mi consentimiento a vivir. Eso es un poco la enseñanza. Doy mi consentimiento a recoger la conciencia que tienen mis actos. Me recuerdo como persona soberana, recuerdo mi divinidad. Y en vez de ser una persona que la caga y no se merece nada, decido verme como esa persona que genera conciencia con cada acto y recogerlo. Recoger el placer que eso brinda a mi vida. Y cómo mi cuerpo acaba en nutrición. Y cómo mi vida se transforma. Y cómo automáticamente estás mucho más presente. El mundo deja de ser ese mundo cruel y oscuro, o simplemente puedes llamarle, que es así, un mundo sadomasoquista,
donde si miras fuera, wow, Dios tiene que ser un poco sadomasoquista, de verdad. A Dios le tiene que jugar, le tiene que encantar el BDSM, el kink y todo esto, porque es verdad, está ahí. Es un mundo donde el dolor está latente, donde el placer de vivir se experimenta muchas veces en el dolor. Y esta sociedad lo único que hace es intentar quitar el dolor. La espiritualidad muchas veces lo único que quiere es quitarnos el dolor. Pero si miramos un poquito alrededor, quizás seamos capaces de ver que este mundo está creado con dolor, por alguna razón. Así que yo invito a la gente a navegar en el dolor de tus experiencias que se repiten, aquello que rechazas, que te da vergüenza, que no quieres ni siquiera hablar, y abrirte a qué hay detrás, encontrar el placer de la vida, más allá del juicio de bueno o malo. Pero hablaremos en octubre. En octubre tengo 2 formaciones súper chulas donde vamos a navegar en profundo con todo esto, con el mundo de decirle sí, sí a la vida, sí a la experiencia y sí al placer. Así que ya os iré contando. Un besito súper grande, Delfina, es un placer verte. Espero verte muy prontito por aquí en persona. Muchas gracias por abrirte a que la gente pueda experimentar a través tuyo también. Gracias a ti, Araceli. Besito grande. Besito. Chao, amor.